Por fin ha pasado. Milei es el nuevo presidente de Argentina, cosa que tiene muy felices a unos y tremendamente furiosos a otros. Y es que como buen populista, porque sí, Milei es tremendo político populista y como tal despierta amores y odios en muchas personas. Un ejemplo claro es la reacción que tuvieron tanto Gustavo Petro como Nayib Bukele ante su victoria. Y es que Gustavo Petro responde ante un trino de Iván Duque felicitando a Javier Milei y le dice, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. A lo que Nayib Bukele le responde inmediatamente, ahora dilo sin llorar. Pero dejando la pelea infantil de estos dos atrás, la verdad es que Milei tiene tremendo reto por delante. Recuerden que llega a la presidencia proponiendo un cambio radical en la economía argentina, la cual está sumida en una completa crisis, no solo por estar algo estancada, sino porque tiene una eterna inflación. Argentina es el país de la eterna inflación. En los últimos 50 años han sido malos años que ha tenido una inflación altísima o una hiperinflación que los años que ha podido controlar este tema. Y esto ha llevado a que muchas personas pues tiendan a tasar sus cosas de más alto valor en dólares americanos, como son los carros y las casas, las cuales las tasan en dólares y no en pesos argentinos, porque bueno, implicaría que, digamos, mi casa hoy valga 50 millones, mañana valga 60, el otro día 70, el otro día 80. Así funciona la inflación en Argentina y es por eso que los activos de más alto valor se tasan en dólares americanos. Esto ha llevado a la propuesta bandera de Milei, que es dolarizar toda la economía argentina, cosa que implica grandes retos a superar. Empezando por la parte política, tiene a prácticamente todo el Congreso en su contra. Y segundo, no es un tema viable a nivel económico llevarlo como él lo plantea. Todas las soluciones que ha dado Milei para dolarizar la economía son económicamente inviables y tremendamente perjudiciales, comenzando por el hecho de que Argentina en ese momento no tiene un buen colchón de dólares que pueda llegar digamos, respaldar todo lo que es la economía. Cualquier persona que sepa medianamente de economía sabe que mucho de lo que ha propuesto Milei o mucho de lo que se propone Milei es pura palabrería, es inviable para una economía como Argentina. Lo que sí es cierto es que el país necesita con urgencia medidas que implique pues un vuelco total de toda la política monetaria que ha llevado el país durante los últimos años. Y es que Argentina es muy bueno para endeudarse, para gastar a manos llenas en el sector público, descuidando y asfixiando el sector privado. Y esto debe cambiar. Lamentablemente, en mi opinión personal y en mi opinión de mis conocimientos económicos, Argentina no está lista para una dolarización. Y si bien este proceso siempre es algo traumático para las economías cuando se lleva a cabo en el corto plazo, por ejemplo, Ecuador. Cuando se llevó a cabo la dolarización, en un principio fue muy volátil o muy perjudicial para la economía, sobre todo las personas más pobres, pero luego, gracias a la misma dolarización, más adelante logró una economía muy estable. De hecho, en este momento tiene una de las economías más estables de la región y ha llevado que incluso después de la pandemia lograra mantener la inflación a raya de forma real, sin intervenir mucho en la economía, como por ejemplo lo ha hecho Bolivia, que Bolivia también tiene una inflación baja, pero la tiene de forma artificial y lo único que está haciendo es inflar una burbuja que cuando estalle, pues va a llevar a una completa crisis, mientras Ecuador lo hizo de una forma más real. Pero volviendo al tema Argentina, Milei tiene este reto, un reto que no le va a ser fácil llevar a cabo y que el Congreso se le va a poner muy difícil para que dentro de 4 años o dentro de 5 años, pues nuevamente vuelva el kirchnerismo o el penorismo, algo que ha controlado a Argentina durante medio siglo. Por lo que en esta presidencia de Milei podríamos ver varios escenarios, pero uno que yo veo muy factible es que Milei se termine convirtiendo en un político más de esos que prometen y prometen y prometen cambios en campaña, pero cuando llega al poder se da cuenta que controlar una economía no es tan fácil en la realidad como lo es en papel. Y esto lo podemos decir desde cualquier aspecto. Cuando estás en la universidad, ya sea en una carrera de administración o en una carrera de economía, te das cuenta que cuando llegas al mundo real, las cosas son muy diferentes. Una cosa es en papel y otra muy diferente en la realidad. Y esto ya le ha pasado a varios políticos que en campaña se la pasaron proponiendo soluciones mágicas, cambios y reformas drásticas, pero a la hora de la verdad no terminan cumpliendo con nada y se terminan ganando el rechazo de todos aquellos que votaron por él. Claro,
a excepción de los más fanáticos, porque esos no importa qué cagadas cometan, siempre lo van a salir a aplaudir o lo van a salir a justificar. Y lo mismo pasará con Milei. Como buen político populista, tendrá una base muy fiel que lo va a defender a capa de espada de cualquier cagada que cometa, mientras que la base que realmente se comieron el cuento del cambio, pues lo va a salir a criticar y muy probablemente va a salir a protestas y demás. Yo en lo personal realmente deseo que Milei lo haga muy bien y que pueda cumplir buena parte de lo que se propone, para que Argentina no solo pueda salir de esta crisis, sino para que no se termine ganando una mala fama lo que es una postura económica bastante realista y como debe ser, y no como esas políticas monetarias o esas propuestas económicas que lo único que hacen es incentivar más y más y más el gasto público, lo cual siempre termina perjudicando mucho las economías. Pero lo que sí veo es que Milei, en medio de tanta palabrería, terminó prometiendo cosas que simplemente no va a poder cumplir. Y ojo, no estoy diciendo que todo lo que propone mi ley es mentira, no, hay mucha cosa de verdad. Lo que pasa, y como ya lo dije, una cosa es el papel y otra cosa la realidad. Por ejemplo, una fórmula correcta es reducir el gasto público y reducir los impuestos. Van de la mano. No como por ejemplo lo hizo Iván Duque, que redujo algunos impuestos y terminó aumentando el gasto público, lo que ocasiona un tremendo déficit. Entonces, la forma correcta la tiene bien mi ley. Reduzco mis impuestos, pero también reduzco el gasto público. ¿Qué pasa? Argentina. Argentina es el gran problema. En Argentina hay mucho empleo público, de origen público. O sea, la mayoría de los argentinos que tienen un trabajo formal trabajan para el sector público. Entonces, para llevar a cabo las reformas de mi ley, tiene que despedir a muchísimas personas. Y esto no suele gustarle a las personas. Tener un trabajo fijo, que usualmente es un trabajo muy bien pagado para lo que terminan haciendo, y terminar perdiendo eso no va a gustar mucho y eso va a llevar a muchas protestas. Lo otro, los argentinos enseñaron a muchos subsidios, a que le regalen plata prácticamente por cualquier cosa y esa plata usualmente viene de los impuestos. Entonces, al reducir los impuestos también se van a reducir lo que son las subvenciones y eso tampoco le gusta a la gente. La gente es muy feliz que les regalen plata, pero no reaccionan muy bien cuando esa plata deja de llegar. Así que por ese lado también va a tener muchísimas protestas y va a tener una presión muy grande frente al Congreso. Y por eso digo, una cosa es decir voy a hacer esto porque en papel funciona y otra muy diferente decir voy a hacer esto porque en la realidad va a funcionar. Entonces ahí es donde van a terminar diciendo Milei es un mentiroso, los neoliberales, palabra que me ofende realmente porque no es algo que exista, pero van a decir los neoliberales no saben qué hacer si pilla tenían las soluciones por fuera del gobierno, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada. Porque Milei cometió ese gran error con tal de ganarle a los kirchneristas y por tal de ganarle a los peronistas, terminó proponiendo cosas que no va a poder cumplir por más que se esfuerce. Otra cosa por la que creo que Milei va a ser fuertemente criticado es porque durante campaña en varias ocasiones dijo que no planea negociar con los chinos porque ellos son comunistas, algo que por sí es bastante absurdo de decir. Primero que todo, China es una de las principales economías del mundo. Segundo, China es uno de los principales socios comerciales de Argentina. La economía argentina depende mucho de las compras que hace China, así que quiera o no Milei va a tener que seguir negociando con los chinos. Y al verse esto en la realidad, muchos lo van a salir a criticar y lo van a llamar mentiroso. Otra cosa que ha propuesto Milei es acabar con el Banco Central, cosa que no es sencilla, sobre todo cuando estamos hablando de Argentina. Como ya lo dije anteriormente, este país no tiene una buena reserva de dólares que le permita respaldar lo que es una buena parte de la economía, por lo que Milei ya ha propuesto algunas formas de salirle adelante a esto. Lo que pasa es que cada una de sus propuestas tiene demasiados inconvenientes y puede hacer que el país pierda mucho dinero en el proceso. Así que lo más seguro es que al menos en su primer mandato nacional, pues no va a cumplir lo que es acabar con el Banco Central. Le sería completamente imposible lograrlo. Otros retos que tendría Milei sería con sus propuestas de venta de órganos y venta o flexibilización en la adquisición de armas por parte de la población civil, las cuales tienen un fuerte rechazo por aquellos que se consideran a sí mismos progresistas, pues la venta de armas suelen citar ejemplos de Estados Unidos como allá hay continuamente masacres, tiroteos y demás en lugares públicos como escuelas. Entonces dicen, si flexibilizan la adquisición de armas, aquí van a haber masacres en las escuelas.
Claro que esto podría llegar a ser verdad, pero tengan en cuenta que esto no es tanto porque en Estados Unidos sea fácil adquirir un arma, sino más bien por la cultura de las personas. Porque también podemos mirar, por ejemplo, Colombia. En Colombia, adquirir un arma de forma legal no es fácil. Y esto termina que muchas personas, usualmente bandidos, adquieran armas y puedan atacar a personas que no se puedan defender. Por eso aquí en Colombia hay tantas masacres, tantos tiroteos, tantos robos y tanto demás. Como también podríamos mirar Suiza, un país donde es relativamente fácil adquirir un arma y allá casi no hay tiroteos, o creo que no hay ningún tiroteo al año, o al menos su incidencia per cápita es bastante baja. Entonces yo creo que es más un tema cultural. Tocaría ver qué tan violentos en sí son los argentinos. Por otro lado tenemos la venta de órganos, que lo ven como algo macabro y es que las personas se van a salir matando para vender órganos porque así es el capitalismo. Suelen decir algo parecido. La cuestión es esta, la venta de órganos, o como lo veo yo, es una forma de atacar precisamente al comercio ilegal de órganos que muchas personas terminan siendo víctimas de algunos delincuentes para vender precisamente sus órganos. Y aquí van a tener la facilidad de venderlo legalmente sus propios órganos cuando se mueran o de pronto en vida, algunos órganos que no sean vitales, que si bien podrían traer algunas limitaciones, también podrían traer un desahogo financiero a muchas personas y terminaría salvando la vida de muchas otras que terminan muriendo porque no pueden adquirir un órgano vital. Entonces, para mí sí es una propuesta buena, no le veo lo macabro y vuelvo y digo, me parece gracioso que lo vean macabro las personas que se consideran progresistas y terminan apoyando, digamos, lo que son legalizaciones de drogas, de alucinógenos o la legalización del aborto, que para muchos otros esos sí son temas macabros. Entonces aquí tocaría entrar, analizar, a profundizar un poco más, pero realmente va a tener muchos retos para aprobar ese tipo de medidas en un país como Argentina. Por otro lado, medidas que en lo personal sí me parecen muy, muy buenas son el voucher educativo, cosa que ha funcionado muy bien en varios países de Europa, que no solo ha incidido en que la educación sea mucho más barata, sino también que sea de mayor calidad, porque ya sabemos, cuando la educación la tiene el sector público, no solo la financia, porque lo malo no es que lo financie el sector público, sino que la preste el sector público, pues se da para muchas cosas como paros, pérdida de tiempo, pérdida en calidad de educación, y es por eso que, por ejemplo, Colombia y Argentina tienen de las peores educaciones en el mundo. Y en las pruebas PISA, Argentina y Colombia suelen ser de los países que peor les va, precisamente por tener básicamente un monopolio en el sector público. Entonces, el voucher educativo podría ser una muy buena medida para lo que es Argentina. Por otro lado, tenemos la privatización de muchas empresas públicas. Otra medida que me parece muy buena. Hay muchas o la gran mayoría de empresas públicas suelen ser bastante ineficientes, lo que genera altos costos de funcionamiento y una baja productividad, lo cual que puede provocar que al privatizarla, pues esto cambie. Ya ha funcionado en otros países perfectamente, como por ejemplo Irlanda, donde la mayoría de las empresas públicas pasaron a ser privadas y lograron un alto estatus, pudieron alcanzar una buena productividad y acabaron con todos estos gastos y costos parasitarios que tienen ahí. Entonces, Argentina tiene muchos retos, Milei tiene muchos retos por delante, se ha comprometido a muchas cosas que probablemente no va a cumplir, otras que sí puede cumplir, pero que serían insuficientes para lograr el cambio que muchos esperan. Y si bien Milei ha dicho que esto no es un cambio que vaya a ocurrir en su primer mandato, sino un cambio más bien de 35 años, realmente es muy difícil, porque las personas piensan muy al corto plazo. Y si en los 4 primeros años no logra algún cambio significativo o una mejora significativa, va a provocar que en unos 4 o 5 años el kirchnerismo, el peronismo, pues vuelvan al país y vuelvan a destrozar todo lo que ya habían formado y pues ya saben, comienzan una que otra vez a decir esto está mal por culpa del otro, esto está mal porque esto lo hizo así, si hubieran votado por nosotros hubiéramos estado mejor. Es algo que siempre ocurre en todos los países. Así que esto es lo que yo creo que va a pasar con Milei. Es mi opinión frente a la victoria de Javier Milei, un político que en sus raíces es un economista que coincido con muchas cosas en él y en otras realmente soy un fuerte crítico porque primero es muy grosero, no me gusta la gente tan grosera y segundo, por lo mismo que es algo es tan expresivo, muchas veces termina diciendo cosas que no debería decir simplemente guiado por su propia rabia o simplemente guiado por un fanatismo que sí, Milei es algo que me molesta bastante, Milei es muy fanático. Entonces, vamos a ver cómo le va a Argentina, realmente espero que le vaya muy bien, porque si a Milei le va bien y a Argentina le va bien, puede ser un gran paso para que el resto de Latinoamérica salga de un modelo económico en el cual se ha profundizado en las últimas elecciones. Tenemos a Colombia, tenemos a Brasil, tenemos también a Bolivia, tenemos a varios otros países. Entonces espero que todo esto surja y le salga muy bien para que se contagie en el resto de Latinoamérica. Realmente necesitamos medidas económicas que sean responsables y que sean muy buenas, pero sí, siempre
bien pensadas y bien ejecutadas y no simplemente necesitamos a un político populista diciendo lo que las personas quieren oír simplemente para llevarse el fanatismo de algunos. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.